bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Cuando uno ora, cuando alguien ora entre nosotros, también cuando oramos aparte, en el tiempo de oración que cada uno tenga, me imagino que en la gran mayoría de los casos siempre decimos amén, ¿verdad? ¿Y por qué decimos amén? Básicamente porque amén tiene que ver con decir así sea. Entonces también cuando se lee una lectura o cuando alguien da un testimonio, qué sé yo, de agradecimiento, a veces también vamos a decir algo similar, ¿verdad? Amén. O cuando se predica, cuando se estudia las escrituras, igual, porque estamos de acuerdo con ello, que así sea, ¿verdad? Bien, que el Señor les bendiga. Hace apenas poquito menos de un mes decíamos feliz Día de las Madres. Hoy en esta hora decimos feliz Día de los Padres. Y bueno, entre esas dos personas, como ustedes conocen, pues Dios creó a varón y hembra, los creó, y de ahí surgen familias, de ahí surge una familia, su familia, de ahí surge. Bien, entonces esas dos personas que se celebran aquí en los Estados Unidos de esta forma, pues tienen mucho que ver en cómo va a ser la vida de ambos, del hombre y de la mujer, del esposo y de la esposa, pero también cómo va a ser la vida de sus hijos. Si bien no podemos determinar y decidir la vida de ellos, sí ejercemos influencia sobre ellos. Aunque está claro que no tenemos toda la vida para ejercer esa influencia, tenemos un cierto tiempo. Lo que yo he visto es que los padres de familia tenemos aproximadamente 7 años desde el que nace el niño o la niña para ejercer una influencia que sea notoria en la vida de ellos. Si estamos pensando en personas creyentes, a la persona, a los papás y mamás no creyentes, tienen más o menos la misma situación. Tienen solo un cierto tiempo para ejercer una buena influencia sobre ellos. Y después de ese tiempo, ya no. Porque ellos empiezan a vivir desde luego su propia vida a su propia manera. Algunos padres se enfrentan a situaciones terribles donde los hijos básicamente les dicen, tú no, ya no te quiero oír, y en fin, pueden decir diferentes cosas. Pero el caso es que hay una realidad, que papá y mamá ejercen una influencia y pueden ser, en el caso del creyente y aún el no creyente, pueden ser ambos alguien que sí puede guiar, que sí puede dar dirección a la vida de sus hijos. Pero no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, lo primero que hay que enforzar es la relación de matrimonio. Si esa no está muy bien, que digamos, por capricho nuestro, por lo que sea, entonces lo demás como consecuencia no va a ser muy bueno. Va a ser de luchas y fatigas, de rebeldías más abiertas que no debieran suceder por causa de eso. Entonces tenemos que considerar pues cuidadosamente eso que tenemos hoy, que el Señor nos ha dado, que haya familia, que haya hijos, hijas de parte nuestra, y que cuidemos esa parte que corresponde a nosotros en nuestra actitud, en nuestras acciones, para que a la larga sea de bendición a los hijos. Puedo decirles con seguridad que los hijos que le nacieron en su juventud, hoy en día, probablemente, como vemos, no están aquí. Pero con todo y eso, la mayoría de ellos tienen cierto respeto
y aprecio por usted, no solo porque es su papá o su mamá, sino por el hecho de que usted se ha mantenido firme en los caminos de Dios. Eso ellos lo valoran, aunque ellos no lo quieran para ellos en este momento, pero sí lo valoran. Y en algún dado momento aquello viene a ser algo de mucha importancia para ellos, porque encuentran y dicen, bueno, mi papá y mi mamá no me acompañan los domingos a tal parte, a este lugar, a otro lugar, pero los he visto firmes en lo que creen. Aunque la persona misma, el jovencito, la jovencita, no esté de acuerdo con lo que creemos y por qué lo creemos, pero con todo y eso dice, mantienen firmes en ello. Entonces siempre vamos a ejercer una cierta influencia sobre la vida de nuestros hijos. Aunque a la actualidad, para la mayoría de nosotros, pues el tiempo de darles una dirección ya se pasó. Ahora tenemos que orar para que el Señor la dé, porque nosotros ya no podemos en la mayoría de los casos. Bien, el título, y yo sé que hoy no se tienen que ir tan rápido, así hace que anticipe un largo. El título es Toma esta salida. Toma esta salida. Y si no le digo más, ¿en qué usted pensaría con un título así? Toma esta salida. Bueno, no me voy a poder esperar a que ustedes me digan, pero yo recuerdo que cuando va uno en un automóvil en la actualidad y no conoce el área, las personas hoy ponen la información en esos aparatitos como el que está ahí al frente y luego sale una voz femenina y le dice por dónde vaya y toma esta salida y le da el número. Toma esta salida. Y si no la toma y se va más adelante, dice, da una vuelta en U y regresa a tal parte. Yo no lo uso porque en realidad ni siquiera lo sé usar. Pero hemos estado, cuando nuestro hijo, el que vive acá cerca, hijo mayor, ponen esas cosas y se oye y les va dando instrucción y la siguen. Qué interesante, todo el mundo sigue la voz de alguien que no sabe, que no existe. Es una voz de lo que llaman hoy inteligencia artificial. Y esa voz la sigue. Y siguen la dirección que ahí les indica. Y qué bueno que en la mayoría de los casos sí lo llevan a uno a donde debe ir. En algunos casos se equivoca y termina en otro lado, pero en la gran mayoría de los casos funciona. Bien, espero lograr que usted mantenga su atención porque es extremadamente importante. Toma esta salida. Ahora, ¿qué otro personaje va a estar interesado en poner en su mente, toma esta salida, aparte de Dios? Toma esta salida. El enemigo. Varias veces va a intentar, cuando usted ya de por sí esté molesto, molesta, y que algo no está yendo como usted quiere que vaya, le va a venir a indicar y le va a decir, toma esta salida, mira, para que mantengas tu posición, tu influencia que tienes. En este caso va a ser sobre esposo y esposa, no tanto sobre los hijos. La lucha va a surgir entre el esposo y la esposa y el enemigo va a venir y va a decir, toma esta salida para que logres lo que tú quieres lograr. Desafortunadamente, aún entre las personas creyentes, suele suceder que se quiere ejercer una influencia no sana, no juiciosa, no santa sobre la otra persona. Y para lograrlo se usa de cualquier medio que la persona tenga a su alcance. A eso me refiero cuando digo que el enemigo va a venir y le va a hablar a su oído y le va a decir, toma esta salida. Mira, tú eres de Jalisco y así haz. Pon tu pie y no te muevas. A la mujer le va a decir de otra manera. Y eso va desde luego a traer dificultades en el matrimonio que está formado por dos personas, un hombre y una mujer,
pero luego también va a dañar la vida de los hijos. Porque algunos ven aquellas cosas, van creciendo. Yo he oído con mis propios oídos a alguien que un día dijo, yo cuando más adelante, yo quiero ser como mi mamá. Dice, porque ella manda en la casa. Ella le dice a mi papá que haga, y si no lo hace, le busca la manera y lo logra. Y estaba diciendo, y yo escuchando. Y para la persona que lo dijo era una cosa bien natural. La jovencita no estaba entendiendo la gravedad del asunto de lo que ella estaba diciendo. Entonces, el enemigo va a venir y nos va a tocar la parte del orgullo, del egoísmo, y nos va a decir, toma esta salida. A la mujer, pues haz uso de tus encantos, al hombre no sé de qué tantas maneras le llega también, pero va a hacer eso. Y va a ser dañino para la familia. Entonces, hasta este punto le digo, evitemos oír lo que el enemigo de nuestras almas va a traer a nuestros oídos y que va a usar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, y nos va a hacer daño desde luego, pero de paso va a hacer daño a otros. Busque en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 17. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 17. Y dice así, estas son palabras del Señor Jesús. La gran mayoría de esas páginas, si su Biblia tiene escrito en rojo, quiere decir que son las palabras que el Señor Jesús directamente habló. Versículo 17 del capítulo 15 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Estas fueron palabras dedicadas y dirigidas a los primeros discípulos, aquellos que Él llamó para que fueran un pueblo diferente, para que fueran personas diferentes a las que regularmente caminaban en estos días por la vida. Y les está indicando algo hasta cierto punto diferente a lo que era comúnmente conocido en la vida de los pueblos de esos días. Porque usted quizás habrá escuchado que alguien repite unas palabras y que dicen ojo por ojo, diente por diente. Y un hermano decía es la ley del talión, pero él se equivocó una ocasión y dijo la ley del Tylenol. No era así, pero así la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, pagar o dar lo mismo que recibiste. Bien, el Señor Jesús está diciendo a aquellos que Él llamó, que van a ser la iglesia primitiva, que van a ser aquellos que van a expandir el Evangelio hasta ustedes y hasta mí, hasta el día de hoy, y a millones y millones de personas alrededor del mundo, les está diciendo, amaos los unos a los otros. Algo nuevo, porque ellos mismos, no es nuevo en su totalidad, pero la gente había desarrollado en esos días, como también hoy, idea. ¿Hasta cuánto debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No te digo si hasta 7, sino hasta 70 veces 7, porque había el concepto que después de cierto tiempo, pues ni modo, ya te aguanté lo suficiente y de aquí en adelante, pues a ver cómo nos toca. El Señor Jesús estaba pues principiando, poniendo unas bases muy firmes, de manera que el amor fuera preeminente en la vida de su iglesia que se iba a formar, pero que también continuara siendo preeminente o como mayor importancia a cualquier otra cosa en la relación de familia, para que aquella familia obtenga buenos frutos y buenos resultados. Que no haya una lucha y que no haya sufrimiento innecesario en la vida de dos personas, que luego les nacen los hijos y que aquellos hijos también reciban la bendición de parte de la familia, de parte de papá y de mamá.
Recordemos una cosa, hermanos. Todo ser humano tenemos el ser humano nace con una naturaleza. Cuando la persona viene a Cristo como Señor y Salvador, le confiesa sus pecados y le recibe a Él como Señor y Salvador, entonces la persona obtiene una segunda naturaleza, que es una naturaleza espiritual. Entonces ustedes y yo, si estamos pensando en personas cristianas, creyentes de verdad, ustedes y yo tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza original que obtuvimos de Adán y de Eva. Una que incluye el pecado. Ellos pecaron y nos lo heredaron. Y no crea que es una herencia que nosotros rechazamos. No, por el contrario, somos partícipes de ello fácilmente. Si yo le pregunto a usted qué es más fácil hacer, lo malo o lo bueno, creo que enseguida me contestaría, no, pues es más fácil hacer lo malo. Y eso es la realidad, es más fácil hacer lo malo. Ustedes y yo, pues, como creyentes, tenemos dos naturalezas. Aquella con la cual nacimos, o en la que nacimos, y ahora la naturaleza espiritual. Entonces, depende de ustedes y de mí, cuál de esas dos naturalezas se fortalece más ahora, en este día. Porque la que alimentemos, esa se va a fortalecer. Si damos por el lado de la carne, eso es lo que va a crecer. Y eso de alguna manera va a ser lo que va a ejercer influencia en el trato familiar. Entre el esposo y la esposa y también hacia los hijos. Hay niños que sorprendentemente, cuando ustedes los oyen hablar en cuanto empiezan a hablar y que empiezan a tener un uso más de razón, un poquito más claro, se sorprende de lo que esos niños pueden decir, las palabras que dicen. Dicen palabras que en algunos de los casos yo nunca las había oído. Y digo, ¿cómo fue que sucedió eso? Bueno, pues lo aprendieron de papá y mamá, y del tío y de la tía, y de todo el mundo que conversa. Y el niño a los primeros años solo repite lo que oye. Ya después toma sus propias cuentas y le aumenta. En una ocasión yo oí a un niño que dijo tantas cosas, me las dijo a mí. Niño como de 5 años. Jugando yo fútbol estaba de portero. Y cuando menos pensé ya estaba este niño trepado en el travesaño. Iba subiéndose y se subió hasta arriba. Yo le digo, muchacho, no te subas, te vas a caer. No había de ver lo que me dijo. Y cuántas veces me lo dijo y de cuántas maneras me lo dijo que yo me quedé pensando, ¿cómo puede ser? ¿Por qué un niño aprendería semejantes cosas? Bueno, hermanos, pero cualquier otra persona que puede estar viviendo algo así, mucho tiene que ver con uno mismo, no todo, pero mucho tiene que ver con uno mismo, ¿verdad? Porque el ejemplo que ellos ven, por lo regular, eso lo siguen. Muy bien. Ustedes y yo, pues, hermanos, hermanas, en este día, que se recuerda el Día de las Mamás que ya pasó y ahora se celebra el Día de los Padres, tenemos que ver cuidadosamente el trato los unos con los otros. Porque eso va a dar y va a fortalecer que la oración que usted presenta delante de Dios en favor de sus hijos, por bienestar físico, económico, espiritual, emocional, sea oída de parte de Dios porque usted está haciendo su parte. Porque si de alguna manera esperamos que Dios haga milagros en nosotros y en nuestros hijos o nuestra familia, pero nosotros estamos siendo rebeldes y abiertamente desobedientes a Dios, bueno, en ocasiones Dios en misericordia de todas maneras lo va a hacer, pero en ocasiones no va a hacer nada. Porque ve a su hijo, su hija, en una rebeldía. Bien, ustedes y yo tenemos que pues cuidar el trato que tenemos el uno con el otro, porque de eso
se va a reflejar también en cómo nuestra familia va a ser. No solo los hijos, pero también los nietos. Sabemos pues, hermanos, que la carne es contra el espíritu. Es decir, los deseos suyos y míos en cuanto a la carne, cómo se desarrolla esto, siempre son en contra del espíritu. Y el espíritu de Dios que ahora mora en usted también, es en contra de la carne. Y desde luego que hay una lucha donde la balanza, si conoce esas balanzas antiguas, que se le ponía a un lado una pesa de 1 kilo y al otro lado se le ponía el kilo de lo que fuera. Y cuando la balanza finalmente quedaba ahí, igual, entonces se decía que usted tenía 1 kilo de tortillas ahí. Pero los que vendían o los que venden aún le buscan maneras de que eso no suceda. Si le logro quitar 2 tortillas al kilo, eso es ganancia. Entonces, así hace en el comercio muchas veces. Pero hablando de esa lucha que hay en la carne de una persona y el Espíritu que ahora es parte de su vida, que mora en nosotros, el Espíritu Santo, si hay esa lucha y la balanza se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo va usted a saberlo y quién lo va a saber? La mayoría de las veces usted va a ser la única persona que va a saber esas cosas. Pero en la mayoría de los casos, nadie más va a saber. Solo en casos extremos, alguien va a darse cuenta que eso usted lo sufre, que yo lo sufro. Bien. Ahora ustedes y yo, nosotros podemos vencer la carne y ese pecado que nos asedia. Y finalmente hacer lo bueno en vez de hacer aquello que nosotros queremos hacer. Porque la carne nos lleva en direcciones que siempre van a ser opuestas a Dios. Es decir, vamos a poner en la misma balanza lo que Dios dice y espera que nosotros hagamos, y en el otro lado va a estar lo que nuestra carne quiere. Y ustedes y yo vamos a tener que decidir entre una de esas dos cosas. O sigo mi capricho, sigo mi intención y tomo la salida que el enemigo me está mostrando, o regreso y me humillo delante de Dios y le ruego que me fortalezca, que me perdone, y sigo el consejo divino en vez del enemigo. Recordemos una cosa: el enemigo solo vino para matar y destruir. Entonces entendamos pues que si le hacemos caso cuando nos indica, mira, pues tú eres de esta forma, mantente firme, que no te hable, que no te vaya a gritar, en fin, ponle fin a esto. No lo hagamos. Entendamos que Dios nos llamó a una vida diferente. No importa de dónde seamos. Usted habrá oído, ojalá que ya no, entre cristianos, cuando se obstinan en algo que no es bueno, dicen, pero es que yo así soy. Así me conociste. No, Señor. El creyente nada tiene que ver con eso. Nada de que así soy yo. El Señor, cuando nos encontró, nos cambió de adentro hacia afuera. Y dice en la Escritura, de modo que si alguno, hombre o mujer, está en Cristo, nueva criatura es. Ya no tiene que estar sujeto a aquellas cosas que anteriormente le afectaban tanto y que finalmente dominaban su vida y lo llevaban o la llevaban a una vida de pecado. Ahora ya no está sujeto a eso. Entonces no mantengamos ese pensar de que yo así soy. Yo pienso en mi propia vida y digo, si yo hoy mantuviera la posición y dijera, pero es que yo así soy, pensando en aquello que yo fui antes de conocer de Cristo, bueno, tanto mi esposa como mis hijos y cualquier persona que me conociera
conocería a una persona muy diferente a lo que usted pueda conocer en el poco tiempo que nos conocemos y a mi esposa en los muchos años que nos conocemos. Verían una persona totalmente diferente. Pero no, yo no considero como en ninguna manera valioso aquello que yo fui. Por el contrario, lucho para que esas cosas ya no continúen ejerciendo una influencia continua en mi vida, porque a eso no me llamó el Señor. Él creó en mí una persona nueva, en usted una persona nueva, y eso es lo que el Señor anhela. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y busca finalmente, como dije, como leíamos en Juan 15:17, amar los unos a los otros. Si usted y yo tenemos amor para la otra persona, multitud de cosas van a quedar cubiertas por ese amor, porque la otra persona tiene fallas. El esposo tiene fallas, la esposa las tiene también, pero aquel amor que ha empezado a crecer entre uno y luego que se le añade ese poder divino para que ese amor sea real y verdadero, ese cubre multitud de pecados y perdona y es paciente y causa que la vida familiar sea mucho más agradable y sea de bendición y de beneficio para nuestros hijos, pero también para otras personas. Porque otras personas nos observan y algunos se sorprenden. Apenas en estos días pasados hablábamos con alguien y se habló algo en relación al matrimonio. Y le digo, sí, digo, 50 años. Dice, 50 años de matrimonio. Sí, dice, oh, pues qué bien, qué bien. Todavía no nos cumplimos exactamente, pero para allá vamos, si Dios lo permite. Pero 50 me gusta decir el número. Ya tengo diciéndolo ya hace como 3 o 4 años. Pero todavía no llegamos a 50, pero estamos cerca. Y decía, pues qué bueno, porque hoy los matrimonios no duran. Y es cierto, los matrimonios fatigan, se presentan con un amor inquebrantable que a los 6 meses ya no existe. Y es curioso, porque hay un concepto equivocado de la vida y de todas las cosas. Y saben que sin Dios uno camina en sus propios anhelos y deseos y todo se transforma en algo equivocado. Busque por favor la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 y pensemos. No sé qué usted está pensando hasta ahorita, pero pienso que en cada matrimonio surgen luchas y dificultades, y esas dificultades en su gran mayoría son causadas por nosotros mismos. Dejamos que el orgullo, la altivez, el egoísmo mande sobre nosotros y finalmente nos hacemos daño. Encontró segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y sepamos pues que ustedes y yo sí podemos vencer esas cosas que nos asedian, el pecado, la tentación de hacer cosas que no convienen, tomar una dirección equivocada o incorrecta. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, si ustedes y yo hasta este momento de nuestra vida como cristianos estamos todavía sugiriendo que no podemos cambiar nuestra actitud, algo anda muy mal con nosotros. Sí podemos. Quizás el problema sea no quiero. Y sí, cuando no se quiere, no se cambia. Pero si se quiere, sí. Porque la Escritura no miente, desde luego la palabra de Dios es verdad. Y cuando Él vino a su vida y a mi vida, empezó a dar una dirección nueva a todo lo que nosotros somos. Y encontramos lo que dice aquí, y lo dice muy claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, donde no hay valor para vencer aquello que regularmente viene contra nosotros, sino de poder, no propio, sino de parte de Dios, de amor
y de dominio propio. Amor y dominio propio. De nuevo, el amor causa que no tomemos en cuenta las ofensas de una manera continua. Y luego dominio propio recalca el hecho de que no es una realidad. Yo así soy y no puedo cambiar. No es así. La persona que está en Cristo sí tiene la capacidad de poder cambiar y dar una dirección diferente a su vida. Y puede también así poder mantenerse en una relación de matrimonio, aun cuando la otra persona, en ocasiones, uno de los dos es cristiano o creyente y el otro no, pero se puede mantener ahí por ese amor y por ese poder de Dios que ahora existe en esa persona y por ese dominio propio, con la esperanza de ver a la otra persona un día que venga a ser salvo, venga a ser santo. Eso sucede, es una realidad. Entonces, no tenemos realmente, nadie tiene excusa como para decir, no puedo. En todo caso, tenemos que considerar cuidadosamente que no sea, es que no quiero, porque entonces sí se complica el asunto. ¿Podremos entonces, hermanos, ustedes y yo, podremos dominar el yo? ¿Podremos ser menos egoístas para bienestar propio nuestro? Porque el egoísmo no solamente daña a los demás, nos daña a nosotros mismos. Porque del egoísmo surgen otras cosas, surge altivez. En la Escritura leemos que dice, Dios al altivo lo mira de lejos. Qué interesante. Aún una persona que sea hijo o hija de Dios, si la altivez le gana, si el orgullo le gana, si el egoísmo le gana, Dios no mantiene una comunión cercana con esa persona. No porque no le ame, no porque no le quiera, no porque pierde su salvación, porque hay personas que dicen que la salvación se pierde. No se pierde porque no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús, no de nosotros. Pero lo que sí se pierde es mucha tranquilidad, paz que debiera existir, esa sí se pierde. Y entendamos pues que ahora tenemos esa capacidad de hacer de nuestras vidas una vida mejor. Todo va a depender de su relación, de mi relación con Dios. Si fortalezco esa nueva naturaleza que tiene que ver con la relación con Dios que hoy tengo, eso va a causar que mi matrimonio sea diferente, que mi actitud sea diferente. En inglés tienen unas palabras que regularmente en español no se oyen en cuanto a esto. En inglés dicen ellos, tu actitud apesta. En español no se usa esas palabras de esa manera. Pero cuando lo dicen en inglés, dicen, tu actitud es tan mala que va a jugar. Ustedes y yo no tenemos que tener una actitud mala. Por lo contrario, algo que edifique a la otra persona y por consecuencia a los hijos. Yo sé que usted ama a sus hijos, los que los tienen. Yo sé que usted ama a sus nietos, los que los tienen. ¿Y sabe qué? Lo que usted vaya a ver en la vida de ellos en el futuro tiene que ver también con la actitud suya, porque la actitud suya también influencia a los hijos y a las hijas. Algunos hijos dicen, yo quiero ser borracho como mi papá. Las hijas, yo quiero ser como mi mamá porque ella nomás pone el zapato ahí ni quien la mueva. Y aquella mujer tiene miedo de caerse de ahí, por eso se quiere sostener ahí. Hay una lucha interna. No admita eso. Seamos dóciles al Señor, para que Él haga algo bueno de una vida de matrimonio y no una vida destructiva que acaba con la salud de las gentes. Hermanos y hermanas en Cristo sufren enfermedades, o sufrimos, podemos estar sufriendo enfermedades innecesarias porque hay una lucha interna.
No permitamos que el enemigo se ensañe contra nosotros. En vez de querer tomar aquellas decisiones que nos van a mantener en la posición de manipular, ¿conocen lo que son los títeres? ¿Puppets? ¿Sí? ¿Qué sucede con los títeres? Yo recuerdo la primera ocasión que me tocó ir de niño a una cosa de esas. Yo veía los monitos que se movían y era bien curioso para mí, hasta que me di cuenta que estaba una persona allá moviendo hilitos, se le quitó lo interesante. Pero esa manipulación que hace que se muevan los hilitos y muevan el monito o la figura estas, no debe ser utilizada ni por el hombre ni por la mujer en su familia. No debemos ejercer influencia de esa forma. Manipulación no, porque eso viene de Satanás. Eso viene del enemigo. Y no debemos darle lugar. Porque el enemigo, cuando logra poner el pie en la puerta antes de que se cierre, crea lo que va a entrar y va a causar mucho daño. Por lo contrario, debemos sujetarnos al Señor y cobijarnos o acercarnos a Dios en el poder de su fuerza para que nos saque adelante. No dejemos que nuestra vida vaya adelante en los años y pasen los años y nosotros sigamos igual de ser muy parecido a cuando el Señor nos encontró. No permitamos eso porque eso es dañino. Y después no vamos a ver los mismos resultados en cuanto a salvación. Yo sé que probablemente todos los que estamos aquí tenemos hijos y pienso que si les pregunto, ¿les gustaría que todos sus hijos estuvieran aquí? Yo creo que dirían que sí. Y los nietos, y el templo estaría lleno. Y no habría lugar suficiente. Bueno, hagamos lo que está de nuestra parte y luego lo que nosotros no podemos hacer, dejémoslo en las manos de Dios y que Él haga la obra. Pero nosotros seamos obedientes en cuanto a eso. Ahí mismo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, Dios se va a mantener fiel. Fiel es el que lo prometió. Dios va a hacer lo que sea necesario hacer en nuestras vidas. Ahora corresponde a nosotros mantenernos obedientes, de manera que Dios pueda llevar a cabo aquellas cosas que son necesarias. Ahora regrese por favor ahí mismo, 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 1 al 5. Y leo, porque el tiempo se va pasando. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de tu gozo, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquello que primero se ve en los papás puede también llegar a reflejarse en los hijos.
Aquí encontramos a Timoteo y el apóstol Pablo lo identifica y dice, aquella fe que hoy tú tienes, primero habitó en tu abuela y de la abuela pasó a la mamá, o sea, la hija. Y de la hija y la abuela pasó a Timoteo y él la abrazó aquella fe. ¿Qué le estoy diciendo y recalcando con esto? Claro que sí, Dios puede alcanzar a nuestros hijos, claro que sí. Y tiene que ver en parte con la reacción misma y la actitud que nosotros tengamos hacia Dios en cuanto a su palabra y a mantener una obediencia clara en nuestro diario vivir en cuanto a las cosas de Dios se refieren. Seamos pues, hermanos, entendidos que de qué tan importante es que la fe del papá y de la mamá, y aún quizás de la abuela o del abuelo también, viene a ser necesaria y debe ir acompañada de acciones santas y juiciosas, también de una actitud agradable, para que la familia se fortalezca. Hay nietos que se apegan tanto a las abuelas y a los abuelos a ellos también, y luego hay aquellos nietos que no se le quieren acercar a los abuelos porque nadie los aguanta. Y los nietos menos, porque los nietos son diferentes que los hijos. Ellos esperan que los abuelos los consientan en todo y los abuelos se dan gusto haciendo eso. No necesariamente es bueno, pero los abuelos los consienten mucho. Y los nietos se apegan a los abuelos, también solo por cierto tiempo. Usted habrá notado una cosa, los nietecitos le dicen a papá y mamá, quiero ir con mi abuelita. Y allá van y los llevan. Pasan los 7 años. ¿Quieres ir con tu abuelita, hijo? Y no. Y si les pregunta por qué, le van a dar una lista por qué. Ya no me compra cosas, ya no me consiente, es muy aburrido. No me deja hacer lo que quiero. Y qué sé yo de razones que le van a dar. Pero esa es la realidad. Y con esto les recuerdo una cosa. Siempre hay un tiempo para cada cosa. Los hijos nos ven como alguien importante y aceptan nuestra influencia por un cierto tiempo, pero luego llegan por ahí los 8, 9, 10, 11 años y en estas épocas quizás antes y ya no. Algunas veces directamente le van a decir, no, es que tú eres una persona atrasada en los años, tú no vives en este tiempo. Y cualquier cosa van a pensar ellos. Curiosamente, esos mismos hijos que dicen eso, o esas hijas, llegan los años en los cuales van llegando a los 45, 50 y empiezan a darse cuenta, pues creo que mi mamá y mi papá tenían algo de razón, como que sí tenían razón, pero todavía está la lucha ahí, pero ya empiezan a valorar un poquito más de lo que es la vida de papá y mamá y empiezan a valorar lo que ellos han sido. Y los nietos, ténganlo por seguro que ellos van a actuar igual. Digo que es así porque me consta haber visto abuelos y abuelas que se desvivían por los nietos, crecieron un poquito y ya nada, que me quedo con mi abuelita, ya jamás, ni siquiera volvía. Es así la vida. Vaya por favor, por último, a la carta a Tito, que se encuentra ahí apenas adelantito. Si va un poquito más adelante, ahí encuentra Tito. Y vaya por favor al capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 11 al 15. Tito, capítulo 2, 11 al 15. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y es cierto, a todos los hombres.
bien que no todo el mundo viene a ser salvo, pero esa gracia ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie de menosprecio. La Escritura ahí indica que como este hombre Tito es una persona joven, así como lo era Timoteo, había el riesgo de que otras personas al oír lo que aquellos predicaban y enseñaban, dijeran, no, pero este apenas llegó y es joven, ¿qué caso le voy a hacer? Yo tengo muchos años y he experimentado en cosas. Y ahí dice, nadie tome o tenga en poco. A Timoteo se le dice tu juventud. Y así pues, ustedes y yo, por lo contrario, no tengamos en poco la Escritura, porque la Escritura da vida. Y la sabiduría da vida al que la posee. Y la sabiduría viene de Dios. Y la sabiduría se fortalece a través de la lectura bíblica, a través de la oración. Y de pronto, aquella sabiduría, que no es sabiduría humana desde luego, nos fortalece y nos lleva en una dirección diferente a la que el enemigo quiere que vayamos. Yo creo que si yo preguntase a cada uno, han pasado, no los voy a preguntar desde luego, ni espero que ustedes me digan absolutamente nada, pero si les preguntase, han pasado por situaciones como hombres o como mujeres, donde el enemigo ha venido a su oído, le va a decir, no hombre, que no te dejes de esta mujer, no te dejes de este hombre, no te acuerdas de tu mamá cómo era, así algo. No lo hagan, no lo hagan, hagamos aquello que es correcto, porque cualquier otra cosa en esta área es destructiva. Y lo que se destruye cuesta mucho trabajo para reconstruir. Mire qué interesante es esto. Cuando uno quiere poner un parche en una casa, solo le voy a dar un ejemplo. Suponga que un día se le rompe una puerta, ya ve que las puertas de adentro de la casa son como de cartón, no sé de qué son, pero si alguien se descuida le hace un hoyo fácil. No son gruesas ni nada de eso. Usted dice, pues, fácil. Voy al Home Depot y me traigo otra de la misma medida, llego y la planto ahí y debe quedar exacta. Sorpresa, va y trae la puerta exactamente como la que tiene, pero cuando la quiere colgar en el marco, ¿oh? Pega de arriba, ¿qué pasó? O pega de abajo, la chapa ya no concuerda con el hoyito que estaba ahí, está por otro lado. Y se pregunta usted, ¿qué fue lo que hice mal? Si es la misma medida, la vuelve a medir, la mide 2 veces como los chinos, y es igual, pero no queda. Y da la casualidad que esa casa, en el paso de los días, se mueve. Pero se mueve casi como una sola pieza. Entonces la puerta que está ahí sigue abriendo y cerrando la gran mayoría de las veces bien. Pero usted quiere poner otra, no quiere. En muchos casos no quiere esa puerta. Y tiene que hacer arreglos, o le corta un pedacito acá, le corta otro pedacito acá, el hoyo termina haciéndolo en otra parte y luego se mira bien feo, pero ya no le queda remedio. Pero en cambio, cuando todo está nuevo, mire, usted llega y pone la puerta y queda, y ahí se queda. Igual en la vida de una persona, el querer arreglar lo que se va dañando
Es similar a esa puerta que le digo como ejemplo, cuesta mucho trabajo. Yo les sugiero que hagamos lo mejor que podamos y no tengamos que componer cosas en la vida familiar, porque eso va a doler, va a haber sufrimiento, va a haber fatiga innecesaria. No sé qué usted se va a llevar en el día de hoy de todo esto. Yo espero que se lleve el consejo divino de amarnos los unos a los otros de verdad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y nos vamos a despedir y vamos a orar, que usted disfrute. Si los hijos le van a llevar a comer y si no lo van a llevar a comer, de todas maneras disfrute, porque espero que de todas maneras van a comer. Señor, damos gracias en esta hora por su amor, por su misericordia, porque, Señor, pues realmente en este tiempo tenemos que dar gracias por los papás, así como dimos gracias por las mamás hace apenas pocos días, damos gracias por los papás y por ambos. Y nuestro ruego, Señor, es que nos fortalezca en Dios y en el poder de su fuerza, para que podamos hacer aquello que es bueno, aquello que es agradable ante su presencia, porque aquello, Señor, va a dar buenos frutos, va a tener buenos resultados, va a fortalecernos en la fe y también nos va a ayudar en el aspecto físico, emocional. Le rogamos pues que nos aliente, nos fortalezca en ello. Ayúdenos a no seguir la instrucción del enemigo, sino por lo contrario, seguir esa nueva guía que viene de su Santo Espíritu para nuestras vidas. Le ruego, Señor, bendición, ayuda, el oportuno socorro en cada una de estas familias aquí presentes y representadas, porque hay más familia que surgió del matrimonio o de las personas que estamos aquí. Y ahora rogamos por ellos, nos unimos para rogar por ellos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, aquellos que tienen nietos, por los nietos, las nietas, Señor Santo. Porque el mundo se encuentra en una situación nada buena. Nos hemos vuelto rebeldes y eso no nos ha traído nada bueno. Rogamos pues, bendito Señor, por el bienestar espiritual de nuestros hijos, nuestras hijas. Rogamos, Señor, por una restauración para aquellos que se alejaron siendo ya salvos. Rogamos por la salvación de aquellos que no lo son. Señor, porque en esta hora, en este día, todavía hay tiempo. El día de mañana no lo sabemos. Rogamos pues, Señor, que todas esas oraciones que hemos hecho a favor de nuestros hijos, nuestros familiares, vengan ahora a llegar ante su presencia. Y donde están nuestros hijos, nuestras hijas y familiares, se toque sus vidas. Para honra y gloria de su santo nombre. Damos gracias, bendecimos su nombre. Le damos honra y gloria. Y rogamos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús nuestro Salvador. Amén. 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 Pues que el Señor les bendiga. Feliz Día de los Padres.